En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma y este segundo domingo se centra en la transfiguración del Señor. Ese es el Evangelio que tenemos hoy. Vamos a reconocer que somos pecadores antes de celebrar la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hay 2 cosas aquí que es importante que nosotros pensemos sobre ella. La primera es la situación de Pedro, un hombre débil, lleno de entusiasmo, pero débil. Un hombre que tiene que hacer una conversión durante su vida, y que luego al final de la vida de Cristo tiene que poner en práctica esa conversión nuevamente. Y por otro lado vemos a Jesús, que revela a los apóstoles su gloria, la gloria a la cual están destinados todos los que lo sigan. Veamos la primera parte. Pedro acaba de confesar a Jesús como Hijo de Dios cuando el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente después de eso, fíjense en la parte humana. Primero Pedro, lleno de entusiasmo, siguiendo la revelación de Dios. Luego el Señor empieza a hablar de su pasión. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? No, eso no puede ocurrir. No sea jamás que tú tengas que padecer. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Completamente distinta de la primera. En la primera fue: eres bienaventurado Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se opone
al sufrimiento de Jesús, la reacción de Cristo es esta: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando como Dios, sino como los hombres. ¿A qué viene esto? A esta situación. En el Evangelio de hoy hay otra reacción de Pedro, que es estar muy feliz y muy cómodo en la presencia de Dios sin tener que padecer. Y entonces dice: Señor, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí. ¿Qué es esa cosa de estar pensando en pasión y todo? Y uno de los evangelistas dice: los profetas conversaban con Jesús sobre su pasión que iba a tener lugar en Jerusalén. El Señor, por encima de todo, quiere recalcar al ser humano que es únicamente a través del sufrimiento como se demuestra totalmente el amor. El mismo evangelista Marcos dice: Pedro no tenía ni idea de qué era lo que decía. Luego a Pedro le va a tocar amargamente reconocer que se volvió a equivocar, que volvió a meter la pata cuando niega a Jesús antes de la pasión. Y dice el Evangelio que salió y lloró amargamente. Jesús, para levantarle el ánimo a Pedro y para confirmar que volvió a la fe y a la entrega en el amor, antes de la ascensión, le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces, una por cada negación, hasta que Pedro se rinde y dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. En otras palabras, no hay necesidad que me preguntes, tú sabes eso perfectamente. ¿Qué camino más maravilloso ha seguido Pedro? Con esto, a Pedro le va a tocar dar el testimonio que está llamado a dar como primer jefe de la iglesia. Transfiguración. ¿Qué significa para nosotros transfigurarse? Cambiar de apariencia. En griego se dice metamorfosis. Nosotros conocemos la palabra en español, metamorfosis, por ejemplo, por los animales, por las mariposas. Primero son un capullo y luego viene el cambio total de forma cuando ese capullo se abre y el gusano que había ahí sale con unas alas preciosas a volar por todas partes. Es un cambio total. Jesús no únicamente cambia de forma, no. Él, en su forma humana, revela completamente lo que Él realmente es: el Hijo de Dios. Los orientales, por ejemplo, esto no lo llaman metamorfosis, lo llaman theosis. Theosis significa en griego divinización. Es decir, es hacernos como Dios. Jesús lo coloca como un ideal en el Evangelio de Mateo, cuando dice en el capítulo 5, ustedes tienen que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Todas estas cosas están conectadas y todas miran hacia Jesús resucitado, que es el verdadero sentido de toda nuestra existencia. ¿Y qué es el verdadero sentido de todo? La resurrección es la firma de Jesucristo que confirma absolutamente toda su predicación y absolutamente todas sus promesas. Y de la misma manera,
que Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo, de esa misma manera Jesús, de esa manera el Padre Celestial sacrifica y entrega a su Hijo Jesús por todos nosotros, para que podamos ser salvados. Más no podemos pedir. Una muestra de amor más grande no la podemos pedir. Lo que tenemos que hacer es entrar dentro de esta realidad, asimilar esta realidad. Y no solamente eso, sino hacer a los demás partícipes de esa realidad en la alegría de la salvación. Pongámonos de pie, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Traigamos nuestras necesidades ante Dios, sabiendo que Él las escucha. Por toda la Iglesia, para que escuchando el clamor del mundo sepa entregarle la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Para que cuantos viven atemorizados por su fe o cualquier otra causa, se sientan confortados con nuestra solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan en los medios de comunicación social, para que su trabajo fomente la auténtica comunión entre las personas, roguemos al Señor. Para que las almas de los fieles difuntos, especialmente Socorro Urquidi, por la misericordia de Dios descansen en paz, roguemos al Señor. Para que todos los que se acercan al final de su vida escuchen la palabra de vida abundante y la escojan con alegría, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Dios Altísimo, que al recibir tu palabra nos sintamos urgidos a una mayor comunión contigo y con nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Antes de que se me olvide, voy a dar un par de avisos. A las misas diarias para marzo 3, para la misa de marzo 3, las puertas de la parroquia, de la iglesia, se van a abrir a las 6:20 de la mañana y a las 6:30 comenzaremos puntual en la Eucaristía. El 5 de marzo no habrá misa ni adoración. Por favor, vayan al internet para ver la misa pregrabada. Y hay otro. En la Cámara de Representantes acaban de votar
y aprobar, desgraciadamente, una cosa que se llama equality, en la cual absolutamente todo es igual. No hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre homosexual y persona no homosexual. Simplemente lo que yo quiera llamar, como lo quiera llamar, no hay diferencia de sitios para unos y para los otros. Por ejemplo, los baños, no hay baños para niñas y niños, sino todo junto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser iguales. En esta semana va a llegar un email. Si quieren saber todo lo del documento, vayan al internet, ahí está el documento. En esta semana va a llegar algún email de la Conferencia Episcopal pidiéndonos que nos manifestemos. La semana entrante, oportunamente, les haremos saber cómo es la situación. A tu altar, Señor Jesús, he venido el día de hoy a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo. Recíbelas, Señor, recíbelas. Es mi trabajo, mi cansancio, todo mi ser. He venido a ofrecerte también como ofrenda de mi amor este pan y este vino con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Como hijos de un mismo Padre, acudamos a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tantas veces escuché que había alguien a mi lado, dispuesto a darme amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro allí, oculto en ese pan, silente y amoroso, esperándome en el altar. Pan de vida eterna, sangre del Señor, alimento de vida que espera día a día solo por mí. Pan de vida eterna, sangre del Señor, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí. Oremos. Alimentados, Señor, con este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de su boca por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.